Bienvenidos a Hangar 10. En este video analizaremos al avión a reacción alemán Heinkel 162 y el papel que éste desempeñó en la guerra. A finales de 1944 ya se hacía cada vez más evidente que Alemania perdería la guerra, con los soviéticos avanzando irrefrenables por el este, mientras que americanos y británicos lo hacían por el oeste y el sur. Sumado a esto, tenemos que añadir los bombardeos incesantes a los que era sometida Alemania todos los días, que dejaban inservibles las fábricas y reducían aún más los ya escasos suministros del país. En este contexto, los líderes alemanes, en lugar de buscar la paz, se apoyaron en lo que llamaron las Wunderwaffen, o armas milagrosas, que no eran otra cosa que desarrollos científicos y tecnológicos con los que los germanos esperaban dar vuelta al resultado de la guerra y obtener la victoria. Algunos ejemplos de estas armas eran las bombas voladoras B-1 y también las B-2. Otras de estas armas eran el ME-262, que ya estaba operativo para 1944, el ME-163 Comet, el único avión propulsado por cohetes operativo de la historia, y el Heinkel 162, del que trataremos en este video. El Heinkel 162 surgió como un proyecto desesperado dada la inminente invasión del suelo patrio alemán a finales de 1944. Lo que se buscaba era un avión barato, capaz de ser construido por mano de obra no muy cualificada y rápido de construir, pero que a su vez fuera fácil de aprender a volar por jóvenes con poca o ninguna experiencia en vuelo. Por eso, el apodo de este avión era el avión del pueblo. El proyecto era que los pilotos adolescentes y jóvenes de las juventudes hitlerianas que ya venían entrenándose con planeadores pudieran hacer una transición fácil a este modelo directamente, sin pasar por adiestramiento con otros modelos. Muchas compañías presentaron sus proyectos para cumplir con el requerimiento del RLM, pero internamente ya existía un arreglo para que Heinkel ganara el acuerdo. El proyecto de Heinkel constaba de un avión pequeño con un motor a reacción BMW 003E1, contaba con 2 cañones de 30 mm o 2 de 20 mm y un asiento eyectable. Esto era una novedad para la época, pero era necesario dada la posición de la turbina. Poseía una autonomía de tan solo media hora. Una ventaja del avión era que podía ser fácilmente reparable, ya que muchas de sus piezas podían ser removidas e intercambiadas fácilmente. Gran parte del fuselaje era de madera, para evitar usar componentes estratégicos que pudieran escasear. Se decidió que, dadas las circunstancias de la guerra, la falta de suministros y de mano de obra cualificada en números suficientes, se delegaría en diferentes empresas subcontratadas la fabricación de los componentes del avión, para luego ser ensambladas en una fábrica subterránea cerca de Viena. El proyecto avanzó a pasos acelerados, lo cual acarreó sus consecuencias, como numerosos accidentes fatales en los procesos de prueba. Uno de los mayores desafíos en esta etapa y a lo largo de la vida de todo el modelo fue la dificultad para pegar las láminas de madera sin el pegamento apropiado, debido a la escasez. Un gran número de accidentes se debieron a defectos de fabricación de las alas de madera, por lo que se culpó a estas empresas subcontratadas que en su gran mayoría eran fabricantes de muebles. La fábrica de los Heinkel 162 tuvo que ser mudada en reiteradas ocasiones debido a los avances soviéticos y a los bombardeos aliados. Cuando los pilotos alemanes vieron por primera vez el avión, sus reacciones fueron muy variadas e iban desde el asombro hasta el escepticismo. Las pruebas duraron desde diciembre del 44 hasta mediados de marzo de 1945, menos de 4 meses. Finalmente, el modelo entró en operación al norte de Alemania, cerca de la frontera con Dinamarca, el 20 de abril de 1945. No se disponían de aparatos suficientes para equipar a todas las unidades,
por lo que algunos pilotos debían compartir aparatos. Esta entrada en servicio fue muy limitada. Por ejemplo, un piloto testifica que si bien el avión se declaró operativo el 20 de abril, él no tuvo oportunidad de volarlo hasta el 24 de ese mes. Solo existieron 2 aeródromos desde donde se operaban los Heinkel 162. Incluso, uno de ellos siguió utilizándolos en patrullas contra el frente occidental a pesar de encontrarse a 10 kilómetros del frente soviético. Durante los menos de 15 días que el avión estuvo operativo durante la guerra, se volaron misiones de patrulla sin encontrar al enemigo. En una de estas salidas, al despegar 2 Heinkel 162, uno fue abatido desde atrás, por lo que el piloto de la segunda aeronave reconoció como un P-47 estadounidense. Sin embargo, no existía ninguna unidad de la USAF que estuviera asignada en esta zona. Quien sí tenía asignada esta zona en su radio de acción era la RAF, por lo que se deduce que el avión que los interceptó fue un Tempest mal identificado. Este segundo Heinkel 162 giró y volvió al aeródromo, mientras que el Tempest fue derribado por la artillería antiaérea del aeródromo y cayó en un campo cercano. El piloto británico fue rápidamente llevado a la comisaría del pueblo, donde una multitud de civiles furiosos querían lincharlo como represalia por los bombardeos, pero fue rescatado por el personal del aeródromo, quien lo trasladó a un campo de prisioneros. Otra de las veces que este avión entraría en contacto con el enemigo sería en una patrulla en la cual se interceptó un avión británico, que pudo ser un Tempest o un Typhoon, que tenían asignada esa área. Uno de los 2 Heinkel 162 abrió fuego contra él acertándole en el fuselaje, pero el avión aliado pronto escapó, probablemente con graves daños. El piloto alemán, al llegar a su base, informó del combate y lo dejó asentado en su libro de vuelo como una victoria. Sin embargo, no se contabilizó como derribo y de hecho lo más probable es que no lo fuera. También surgió la idea de usar el avión en misiones de ataque a tierra con sus poderosos cañones contra las columnas de blindados que avanzaban por Alemania, pero esta idea no llegó a implementarse. Para el 4 o 5 de mayo, dada la cercanía de las tropas aliadas, el jefe de la unidad propuso a sus pilotos suspender las actividades y esperar allí a la llegada de los británicos para rendirse. Los pilotos aceptaron esta propuesta. Se habían colocado bombas trampa en las cabinas de los Heinkel 162, pero debido a la decisión de rendirse pacíficamente ante los británicos, estas bombas fueron cuidadosamente desactivadas. A la llegada de los británicos, estos últimos quedaron sorprendidos con el avión de Heinkel y pidieron a los pilotos alemanes que los instruyeran sobre cómo volarlos. Cuando tuvieron la oportunidad de pilotarlos, ellos mismos quedaron asombrados por las capacidades del avión y lo elogiaron como uno de los mejores aviones de la guerra. Muchos fueron llevados volando hasta Inglaterra para ser probados y testeados. Otros 2 aparatos cayeron en manos americanas, quienes también los probaron y los trasladaron a Estados Unidos, donde continuaron las pruebas. El último vuelo fue realizado en 1948, cuando un piloto de pruebas falleció en un accidente por un desperfecto eléctrico, lo que llevó a que se diera de baja los aparatos restantes, debido a que se consideraba que ya no había nada de interés que aprender u obtener del avión y que conllevaba un riesgo bastante elevado volarlo. El último aparato, sin embargo, fue utilizado hasta 1953 como modelo de ensayos para las instrucciones de mecánicos de vuelo. Por el lado soviético, se capturaron unos 5 Heinkel 162 en estado de vuelo, los cuales fueron testeados y probados frente al Comisariado del Pueblo para la Aviación. Los pilotos de testeo elogiaron sus buenas características, pero criticaron su poca fiabilidad, por lo que pronto se negaron a seguir volándolo en pruebas. El Heinkel 162 fue un reflejo de la desesperada situación de Alemania por aquellos años. Si bien los pilotos que lo volaron mencionaron atributos excepcionales, lo cierto es que tenía tantas fallas que era muy peligroso volarlo. Solo estuvo operativo durante 15 días, en los cuales solo tuvo 2 encuentros no muy favorables con el enemigo. Por lo tanto, su contribución fue más al desarrollo de modelos de aviones posteriores que al desarrollo del propio conflicto, demostrando además que ni las armas milagrosas podían salvar a Alemania en este punto de la guerra.
¿Sobre cuál avión te gustaría que hagamos un análisis en un futuro video? Déjalo abajo en los comentarios. Si el video te gustó, dale al botón de like y suscríbete. Recordá que sacamos videos nuevos todos los miércoles. Nos vemos en un próximo video.